Hola, hola, muy buenos días. Qué gusto tenerlos aquí. Bienvenidos a una transmisión más de Radio Universidad. Primeramente, darle la bienvenida al doctor Miguel Ángel Ojeda Ruiz de la Pena, secretario general de la universidad. Al doctor Manuel Arturo Coronado García, es el director de Docencia e Investigación Educativa. A nuestra compañera Yajaira María García, ella es personal de la Dirección de Docencia, y a nuestro tallerista, y pues agradeciéndole, yo la verdad no me canso de darle las gracias por todo el apoyo que hemos recibido de su parte, Carlos Romero. Él es psicólogo y trabaja en la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, en específico en la prevención del suicidio, ¿no? Entonces, bueno, le cedo la palabra al doctor Coronado para que nos dé la bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Rosalinda. De igual manera, agradecerle el espacio de la agenda al doctor Miguel Ángel Ojeda, que nos abra y nos dé formalidad a este importante taller. Muchas gracias, psicólogo Carlos Romero, y bienvenidas. Gracias, Yajaira, por estar con nosotros, y Rosalinda. Bueno, como bien decía, ha sido un trabajo muy extenuante el que ha tenido la Secretaría de Salud a través de Carlos Romero con estos talleres que han servido bastante. Pues, qué decir de las circunstancias que hemos estado viviendo. Entonces, sí ha sido una plataforma de apoyo muy importante, ¿no? Para esto que es la resiliencia, para fortalecer las problemas que causa, ¿no? Todo el encierro, toda la pandemia que han vivido y el sobretrabajo del alumnado. Entonces, pues darles nomás la bienvenida, invitar a que todas y todos quienes tienen oportunidad de estar en este importante programa se queden, permanezcan, porque realmente nos van a enseñar cosas importantes que de veras, cuando uno menos lo piense, pueden incluso salvarnos la vida. Entonces, por mi parte sería todo. Muy, muy agradecido, y me voy a permitir ceder uso de cámara y voz al doctor Miguel Ángel Ojeda para que nos dé un mensaje y declare el taller abierto a toda la comunidad. Muchas gracias. Muy buenos días, gracias Manuel, Rosalinda, el psicólogo Carlos Romero, a María, a los medios de comunicación de la universidad, particularmente Radio Universidad, que ha estado incansablemente trabajando en todo este periodo que nos está tocando vivir, no sencillo, en el cual pues las medidas que nos hacen tomar la Secretaría de Salud cuidándonos a todos son de aislamiento. El aislamiento es algo quizá natural, quizá no, nos lo dirá los psicólogos, pero somos seres humanos que estamos muy acostumbrados a la vida en convivencia, al contacto, y en un mundo que hoy es acelerado, se viven cosas muy rápido, los medios de comunicación, las redes sociales nos llenan de información, no toda es la mejor información, tenemos que ser muy selectivos, y el contexto pues nos somete a un grado de estrés que ya teníamos, y ahora nos sentimos más estresados, a veces más angustiados, y eso nos conduce a otros aspectos. Entonces, yo agradezco muchísimo el esfuerzo que hace la Dirección de Docencia e Investigación Educativa. Creo que es un apoyo permanente. Los programas que lleva el doctor Coronado son de acompañamiento a los estudiantes. Y qué mejor acompañamiento que tener contacto con expertos de la Secretaría de Salud que nos hablen de temas que quizá no podemos escuchar lejanos, quizá no, pero que vale la pena tener, que vale la pena analizar y que vale la pena conocer, porque no sabemos el día que nosotros lo ocupemos, o bien se lo digamos a un amigo, a una amiga, a un familiar, y lo podamos orientar, porque a veces nos falta ese tipo de información. Les saludo de manera muy cordial desde la parte del rector, el doctor Dante Arturo Salgado González, que nos ha pedido este tipo de esfuerzos. Agradezco muchísimo el hecho que ya al día de hoy, aunque inauguramos, llevan 2 semanas trabajando este tipo de talleres, y me comentan que van a hacerlo a lo largo de todo el estado, de todos los programas educativos, de licenciatura y de posgrado, y por esta plataforma pueden entrar gente de la sociedad civil
a conocer, pueden estar sus familiares, pueden estar incluso alguna persona que no tiene relación con la universidad, pero que le interesa lo que el Radio Universidad transmite. Entonces me parece una muy buena estrategia. Créanlo que nadie es profeta en su tierra, nadie sabe todo ni tiene la verdad absoluta, y contar con información de primera mano de lo que es la depresión y sus posibles síntomas, sus consecuencias y sobre todo acciones que podemos tomar de primera mano es una herramienta muy importante. Sin más, pues yo agradezco a todo el equipo, les deseo a todos que están en sus hogares que sigan cuidando. Es una pandemia que no nos deja tregua. Escuchamos buenas noticias de que se está acercando el tiempo de la vacuna. Sin embargo, no hay que dejar en saco roto que hoy Baja California Sur tiene estadísticas menores de contagio. No debemos bajar la guardia. Hay que ser muy responsables con nosotros y con los seres que nos rodean. Sigan echando ganas a la escuela, a nuestros estudiantes. Sé que no ha sido fácil cambiar de lo presencial a lo virtual. Estamos haciendo todos el mayor esfuerzo por darles una educación de calidad. No todo es malo en la virtualidad. Hay cosas que estamos aprendiendo que seguramente nos permitirán ser mejores en los siguientes meses. Sé que para ustedes es un cambio drástico, pero vamos adaptándonos y vamos tratando de poner de nuestra parte lo mejor, porque creo que lo más importante es que aquí estamos, que estamos sanos, que estamos contentos y que sea cual sea la situación que vivimos, pues siempre está en nuestras manos construir un mejor porvenir y un mejor mañana. Sin más, si me lo permiten, porque me lo decía Manuel, siendo las 11 de la mañana con 13 minutos, me permito declarar inaugurado este taller, deseando que sea de mucho provecho y que la información que hoy les den sea de mucha utilidad para ustedes y para sus familias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Antes de comenzar, nada más a manera de preámbulo, les comento que estos talleres se están llevando a cabo, o se trata de abarcar a toda la comunidad universitaria. La verdad es que en la universidad estamos preocupados, no solo de la salud física, sino también para nosotros es importante la salud mental de los estudiantes. Y todo esto nace a raíz de inquietud que tienen algunos jefes de departamento y responsables de carrera de lo que está sucediendo con el alumnado. Esto nos preocupa, como muchas cosas que le pasan a la comunidad estudiantil y a la comunidad académica, y nos dimos a la tarea de ponernos en contacto con la Secretaría de Salud, con el psicólogo Carlos, y comentarle lo que estaba pasando. A pesar de que nosotros tenemos un departamento de psicología, es mucha la demanda que tenemos ahorita y era casi imposible abarcar a todos los grupos. Entonces, lo que se decide es hablar con el psicólogo Carlos, que muy amablemente accede a trabajar con nosotros. La verdad, yo no me canso de agradecerle en todos los talleres. Empezamos en la segunda semana de octubre. Vamos a terminar la antepenúltima semana de noviembre. Los talleres se llevan a cabo 2 al día, de 9 a 11 y de 11 a 1, por programa educativo, por extensión académica y en todos los niveles. Entonces, la verdad es que sí sabemos que es muy pesado, sabemos que es muy cansado, pero también sabemos que el psicólogo lo hace con mucho gusto. Les pido la participación de todos. Este es un taller muy dinámico. Él va a estar haciendo una serie de preguntas. A los muchachos, por favor, participen. Las dudas que tengan, hay que hablarlas, hay que decirlas. Les vamos a dar números de teléfono donde se pueden comunicar con nosotros para hacer cita con los psicólogos y correos electrónicos también, ¿no? Entonces, bueno, sin más, le damos la palabra a Carlos y nuevamente, de verdad, muy agradecidos por todo el apoyo que hemos recibido de parte de ustedes. No, al contrario, en verdad quiero aprovechar de que están aquí las autoridades conectadas, decirle que muchas gracias por la invitación, por considerar a mi persona para poder estar dando estos talleres. Doctor Manuel Arturo Coronado, que siempre está atento a las necesidades de la comunidad educativa de la universidad o de la máxima casa de estudios aquí en nuestro estado. El doctor Miguel Ángel Ojeda, que como secretario general respalda todas estas iniciativas y que también está en un interés enorme para que la población se pueda llegar a apoyar en su misma universidad, que el hecho de que la pandemia o esta contingencia no las haga estar presentes en las aulas,
no quiere decir que la universidad siga teniendo todos estos apoyos y acercamientos hacia ellos mismos, ¿no? Rosalinda Torres, pues siempre el trato ha sido muy bueno, contigo una persona muy amable, te agradezco infinitamente también las atenciones, y a Jaira, que también es un apoyo indispensable para que esos talleres se estén dando ahorita aquí, ¿no? Entonces, pues no sé si iniciamos ya con el taller, para aprovechar el máximo de tiempo que tenemos. Estamos hablando que la necesidad, pues evidentemente salió de los mismos estudiantes, entonces esta es una estrategia, una dinámica que se construyó precisamente para dar respuestas a necesidades y que se ha venido dando en estas últimas 2 semanas, ¿no? Yo he quedado muy satisfecho con que el alumnado se esté acercando, esté acudiendo, esté llamando, mandando mensajes de apoyo, y espero que así continúe el resto de las semanas. Entonces, voy a dar compartir pantalla. Nada más, creo que el anfitrión no soy yo. Listo, ya. ¿Ya? Ok, perfecto. ¿Ya se compartió? No, todavía no se ve nada, Carlos. En lo que se logra compartir pantalla, agradecemos la presencia del doctor Miguel Ángel Ojeda, la presencia del doctor Manuel Arturo. Dejamos ya a Carlos trabajar. Yo me quedo aquí, pero igual cierro mi imagen, ¿sale? Muchas gracias, y vamos a estar al pendiente de las preguntas que estén haciendo a través de Facebook Live. Carlos, todavía no se comparte. ¿Ahora sí ya? ¿No? Bueno, yo sí la veo, Rosy. ¿Ya la ves? Ah, entonces... Sí, yo sí, no sé si sea la máquina o qué. Sí, ya se ven. Bueno, pues comentábamos por qué la necesidad de hablar de la depresión. La depresión es uno de los trastornos del estado de ánimo más frecuentes que hay en la población a nivel mundial, y también en la población mexicana, por no la excepción, ¿no? Vamos a hablar de las causas, consecuencias y algunas herramientas de afrontamiento. Yo en cada uno de los grupos les especifico que la depresión a veces pensamos que es para las personas que son débiles, o las personas que no tienen habilidades desarrolladas, o las personas que no saben cómo enfrentar las situaciones problemáticas, y no es así. Una depresión consta de varias consecuencias, de varias causas que lo pueden estar provocando, y también de diferentes sintomatología que no necesariamente tiene que ver asociada con estas cuestiones que yo les mencionaba. Entonces, las mismas instituciones que están dedicadas precisamente a la salud física, a la salud mental, con la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, todas las que podemos tener, tanto mundiales como nacionales, nos van a marcar que la depresión es un trastorno que es frecuente, ¿sí? Aquí estamos manejando un número que yo quisiera hacer la diferencia, que este número que le estoy pasando es antes de la pandemia, antes de la contingencia. Definitivamente este problema que inició desde el año pasado en otros países, y que aquí en México empezó a hacer sus estragos a inicios de año, pues evidentemente ha venido también a impactar en la epidemiología de las personas con depresión. Es decir, que los niveles o las personas contagiadas pues subieron de manera considerable. Por eso es que siendo esta cantidad de personas y una de las principales causas de discapacidad en ellas, pues se tiene que abordar, se tiene que tomar en cuenta y se tiene que priorizar, no nada más en las instituciones gubernamentales, sino no gubernamentales, y sobre todo en las educativas,
porque las instancias educativas han sido de las áreas más afectadas que con esta pandemia. Entonces, debemos de considerar cómo la están pasando las personas que están trabajando en las mismas instituciones, las personas que están estudiando y también aquellos docentes que desde casa están llevando a cabo las materias. Entonces, es de igual importancia que se pueda estar dando esta plática o este taller el día de hoy. Bueno, entonces, ¿qué es la depresión? Vamos a empezar con conceptos muy básicos, muy generales. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes autores que hablan de depresiones, ¿sí? Y que hablan de trastornos del estado de ánimo. Aquí vamos a mencionar lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que la depresión es un trastorno mental frecuente. ¿Y a qué me refiero con trastorno mental? Que son aquellos síntomas o aquellas patologías que ya están generando un desgaste y están generando totalmente una consecuencia en la persona. Un trastorno es cuando la persona ya no puede lidiar con esa patología. Es, a final de cuentas, una enfermedad, ¿sí? Y como toda enfermedad se debe de atender en tiempo y forma. Y se caracteriza por la siguiente presencia de síntomas. Primero, la tristeza. La tristeza es de los síntomas más frecuentes que vamos a encontrar en esta depresión, ¿sí? En este trastorno. ¿Por qué? Porque inclusive es de los síntomas que más identifican las personas. Lo que tenemos aquí de obstáculo es que en ocasiones se minimiza, ¿sí? Se naturaliza. Es decir, bueno, pues es que es esperado o es natural que yo esté sintiendo tristeza por una u otra situación, o porque perdí el trabajo, o porque me abandonó mi pareja, o porque mi familia se separó, o no sé, por diferente precursor o diferente motivo, pero que al final de cuentas tuvimos el síntoma de tristeza o la sensación de estar triste. Sin embargo, es esperado, a lo mejor podemos decir los primeros 5 días, no sé, la semana completa, pero después de 15 días ya estamos hablando que si también se intensificó esta tristeza y ya ha tenido esta durabilidad, estamos hablando ya que puede ser parte de este trastorno, ¿ok? Entonces, las personas ya empiezan a tener problemas para lidiar con esta sensación o con esta emoción y empiezan a generar consecuencias en su vida cotidiana. Por eso es que no debemos de descartar y no debemos de minimizar esta sintomatología. Después tenemos a la pérdida de interés o de placer. Aquellas situaciones o actividades que me estaban generando pérdida, que me estaban generando interés o placer, se disminuyen de manera mesurada, se disminuyen de manera cotidiana y vamos teniendo cada vez menos actividades. Por ejemplo, las personas que todos los días hacían ejercicio, a lo mejor ahora ya no lo hacen todos los días, a lo mejor lo hacen 3 veces a la semana, a lo mejor las personas que iban y se reunían con otras amistades ya no lo hacen, en ocasiones que tenían, no sé, llamadas con otras personas que también tenían buena plática, ya no lo hacen, personas que se atendían de manera cotidiana, a lo mejor, o de manera periódica al médico ya no lo hacen, cosas que teníamos ya como hábitos se han ido disminuyendo de manera categórica. Entonces, por eso es que debemos de ver qué es aquellas actividades que he dejado de hacer y por qué las he dejado de hacer. ¿Ok? Sentimientos de culpa, falta de autoestima, aquellas personas que todo lo que está sucediendo desde casa, desde la sociedad, desde la pareja, desde la familia, de manera disfuncional, se lo atribuyen, ¿sí?, a acciones que ellos han generado. Es decir, que si de repente mi pareja me abandona, se culpabilizan por ese abandono o porque hicieron algunas cosas que pudieron contribuir al abandono o porque dejaron de hacer, ¿no?, esas mismas acciones. Si es de la familia, porque a lo mejor ellos son los que estaban totalmente fuera del lugar en la cohesión familiar o que se perciben como la oveja negra de la familia. Si es a lo mejor en la parte académica, a lo mejor porque es el estudiante que menos capacidad tiene
¿no? O que a lo mejor es el menos inteligente y que también eso ha hecho que no contribuya mucho al grupo o al equipo de trabajo. Y así sucesivamente, ¿no? Personas que se culpan de todo lo que está sucediendo a su alrededor. Personas que se ven inclusive como aquellas que tienen siempre mala suerte y o que todo les pasa. Tenemos trastornos del sueño. Trastorno del sueño le llamamos al insomnio, ¿no? Aquellas personas que tienen problemas para conciliarlo. Tenemos aquellas personas que durante la noche se despiertan 2 o 3 ocasiones. Aquellas personas que inclusive pueden estarse levantando a las 5 de la mañana y ya no pueden volver a conciliar el sueño. Entonces empiezan a tener una problemática. O por el contrario, aquellas personas que cuentan con la hipersomnia, ¿no? Aquellas personas que cuentan con mucha somnolencia, que duermen muchas horas durante el día, durante la noche, y que eso les hace, pues, evidentemente, abandonar muchas actividades o no hacer frente a algunos compromisos que puedan tener durante el día. Falta del apetito, ¿no? Hay algunos que lo manifiestan, por ejemplo, que disminuyen las cantidades de comida. Hay personas que se ausentan en algunas comidas, por ejemplo, el desayuno, la comida o la cena, o simple y sencillamente personas que dejan de comer, ¿no? O por el contrario, aquellas que pueden tener aumento de las cantidades de alimento y que pueden caer en los atracones. Entonces, ahí también pudiera estar afectando. No necesariamente estas personas que están padeciendo este tipo de síntomas van a caer en un trastorno de alimentación. Si se deja pasar, no se atiende a tiempo, sí pueden caer en el trastorno, pero mientras no necesariamente, se ve como síntomas aislados. También el trastorno de depresión puede estar en convivencia con otro tipo de trastornos, ¿sí? Como los trastornos de ansiedad en sus diferentes tipos. ¿Sí? Puede ser un trastorno de ansiedad generalizada, puede ser una fobia, un obsesivo compulsivo de ansiedad y demás. Puede estar conviviendo también con ese tipo de sintomatología y también con algún trastorno alimenticio. Entonces, cuando vamos a atender a alguna persona con este tipo de trastorno, también tenemos que hacer una evaluación donde nos va a decir si está nada más con algún tipo de sintomatología de otros trastornos o también puede tener una patología dual, es decir, un trastorno de depresión con un trastorno de ansiedad. Por ahí me preguntaban en otras ocasiones que si cuál se trabaja primero, ¿no? Si el trastorno de depresión, el trastorno de ansiedad, el trastorno por consumo de sustancias, o sea, ¿cuál es el que primero se trabaja si está padeciendo uno o más trastornos? Y yo les mencionaba que se trabajan a la par, ¿ok? A lo mejor si estamos dentro de la red de salud mental y adicciones de la Secretaría de Salud, un especialista puede estar trabajando el trastorno por consumo de sustancias y el otro especialista puede estar trabajando el trastorno de depresión. Sin embargo, cuando ya se acude a otro tipo de instancia, es decir, a un solo especialista, entonces esa persona tiene que estar trabajando a la par los dos tipos de trastornos, ¿ok? Entonces, o si no tiene la especialización para trabajarlos, entonces se canaliza a la persona o al especialista adecuado para que lo esté trabajando y ya después puede regresar con quien inició el tratamiento. Entonces, hay que tomar en cuenta ese tipo de recomendaciones. Tenemos también sensación de cansancio. Y por último, la falta de concentración. La persona se siente fatigada, se siente con falta de energía, con poca motivación para hacer las cosas, ¿sí? Y la falta de concentración, pues no me dejarán mentir ustedes que en ocasiones pudiera estar totalmente la persona aislada y enajenada de las cosas que pueden estar exigiendo su atención en ese momento. Entonces, por lo mismo, vamos a tratar de ver qué conjunto de síntomas está presentando la persona para poder estar diciendo que está padeciendo depresión. Hoy en día es muy fácil decir que si una persona está triste por cualquier motivo, cualquier detonante, pues ya le decimos que está depresiva, ¿no? Una persona que pudiéramos ver
2, 3 días que está triste porque no se habla con su pareja, porque de repente sus familiares se fueron a vivir a otro lugar, o porque se tuvo que venir a estudiar aquí a la universidad, o por diferente situación que esté pasando, entonces ya le decimos que está deprimida. Y no es así, ¿sí? El trastorno del estado de ánimo, conocido como depresión mayor, tiene necesariamente que cumplir con un conjunto de síntomas para poder decir que la persona está deprimida. Lo mismo sucede con personas que de repente vemos que están muy hiperactivas, que de repente se mueven de un lugar a otro, que de repente están angustiadas, que están desesperadas. Decimos que son personas que ya están ansiosas, ¿ok? Que no es fácil mencionar o etiquetar a mi compañera o mi compañero de que es una persona ansiosa porque es inquieta. No, el trastorno de ansiedad tendría que tener también el cumplimiento de algunos criterios de inclusión para poder determinar o poder diagnosticar que la persona tiene un trastorno de ansiedad en cualquiera de sus tipos. ¿Ok? Entonces, y acuérdense que, no es, si ustedes no lo saben, se los menciono, los trastornos de ansiedad en sus tipos, aunque son similares en su sintomatología, sí tiene sus diferencias, ¿ok? Es decir, no es lo mismo un trastorno de ansiedad por pánico que una fobia. No es lo mismo un trastorno de ansiedad generalizada que un trastorno de ansiedad obsesivo-compulsivo. Entonces, tenemos que ver cuál es el trastorno que está padeciendo la persona, porque a partir de ese diagnóstico es como se va a construir su tratamiento y cómo se va a estar dando la intervención en ese paciente, ¿sí? Si no tengo el diagnóstico, vamos a estar trabajando a ciegas. Entonces, por eso es importante que cuando de repente se acuda a una valoración, se pida el diagnóstico. Cuando son problemas de pareja, tenemos que ver cuál es el problema de pareja que está predominando ahí, que está siendo a lo mejor el precursor, que está siendo ahí el mayor estrago en la relación de pareja, aunque existan otras problemáticas, tenemos que darle aquel problema que está adoleciendo más la pareja, ¿no? Y ver si se puede trabajar, obviamente, de manera individual con la persona, o se tiene necesariamente que trabajar en pareja. Entonces, no porque yo tengo un problema con mi pareja, necesariamente va a tener que llevar una intervención de pareja. Entonces, también eso tenemos que estar evaluando mucho. Vamos a ver, ¿por qué entonces la depresión? Existen 3 niveles de depresión, ¿no? Tenemos el leve, tenemos el moderado y tenemos el grave. Todo está en cómo se está presentando la sintomatología en sus intensidades y también en que si se ha pedido ayuda o se ha acudido de manera oportuna a esa ayuda. Entonces, si no se acude en su momento a una ayuda, pues obviamente se va a hacer crónica y se va a hacer recurrente. ¿Qué quiere decir esto? Que va a dificultar mucho posteriormente a la persona a enfrentar esta patología. Si acudimos al especialista en un estado leve de depresión, va a ser mucho más sencillo salir adelante. Hay ocasiones que las personas llegan a consulta y en un estado ya grave y piensan que en 2, 3 sesiones van a salir adelante. ¿Sí? Hay muy pocas personas que terminan o concluyen su tratamiento. Entonces, a mí, yo siempre les digo en la primera sesión, ténganse paciencia a ustedes, ¿sí? Hay que ser tolerantes al proceso de ustedes, porque al final de cuentas, quien va a llevar la intervención y quien va a llevar todo el proceso es el paciente. Si bien es cierto, el terapeuta es una guía, es un facilitador, ¿sí? Entonces, sin embargo, es un trabajo colaborativo. Es entre las 2 personas que están ahí en terapia, ¿ok? A veces llegan y dicen, bueno, es que yo vengo aquí con usted, con el psicólogo, para que me diga qué es lo que tengo. Bueno, entonces, a raíz de la información que va proporcionando la persona, entonces, a partir de ahí, el terapeuta empieza a hacer su trabajo para que el mismo paciente
¿sí? Determine qué es lo que tiene, que él mismo concluya qué es lo que está sucediendo. En el momento que él ya tenga certeza qué es lo que está pasando por ese momento o esa situación, entonces le va a generar casi de manera automática una tranquilidad. ¿Por qué? Porque de llegar con incertidumbre a irse ya con la información de qué es lo que le está sucediendo, con la certeza de lo que le está pasando, pues entonces ya va a saber, primero, que eso no le va a durar todo el tiempo, ¿sí? 2, que tiene una solución, ¿sí? 3, que él mismo es parte de esa solución, ¿sí? 4, que no está solo para enfrentar esa situación. Y 5, ¿sí? Que depende de él el tiempo o la durabilidad que le demos o a la respuesta que tenga. Entonces, eso le va a dar mucha tranquilidad desde la primera sesión. Por eso es que si la persona no se atiende, se le va a dificultar sensiblemente el desempeño en sus diferentes áreas de vida. Se le va a dificultar en su trabajo, se le va a dificultar con su familia, se le va a dificultar en sus relaciones interpersonales, ¿sí? Se le va a dificultar en todas sus áreas de vida. Entonces, eso va a mermar o va a impactar en cómo va a afrontar la vida diaria, ¿sí? En su forma más grave, si no se atiende, pues puede conducir al suicidio. Entonces, yo más adelante les voy a decir inclusive las etapas del ciclo de la depresión para que lo tengan en cuenta y para que sepan cómo es que va avanzando de manera considerable hasta llegar a la ideación suicida. Si es leve, se puede tratar sin necesidad de medicamentos, es decir, con la pura psicoterapia. Pero si es grave, ya tenemos que ver o considerar si se toma en cuenta la medicación, ¿sí? En conjunto con la psicoterapia. La pura medicación no nos va a solucionar el problema en una depresión grave. Va a estabilizar la persona, va a atacar los síntomas. Pero el día de mañana que se suspenda el medicamento, ¿qué va a suceder? ¿Sí? El problema va a seguir ahí y van a regresar los síntomas. Por eso en psicoterapia hablamos mucho de la forma primordial de que los síntomas no es que se vayan, sino que los síntomas no regresen, no vuelvan. A lo mejor podrán ser precursor otro tipo de situación, otro tipo de eventualidad, pero no la misma. Entonces, por eso es importante que se lleve a la par este tipo de tratamientos. Hay dos tipos de depresiones, ¿sí? La endógena y la endógena. Y la exógena, perdón. La endógena, aquella que nos habla de que se origina en nuestro cerebro y que tiene mucho que ver o relación con algo que denominamos neurotransmisores. El neurotransmisor encargado de la regulación emocional y que se encuentra en nuestro sistema límbico, pues es la serotonina. Entonces, si esta producción de serotonina, muy probablemente estemos presentando síntomas de depresión. En cambio, si hablamos de una depresión exógena, ¿sí? Estamos hablando meramente con interpretaciones, estamos hablando de pensamientos y estamos hablando de eventos, situaciones, ¿sí? Que son externas. ¿Ok? Entonces, la endógena, ahí sí pudiera tener más impacto el tratamiento medicamentoso, ¿sí? Sin descartar que pudiera llevar alguna terapia para poder ver cuáles son los eventos o las situaciones que pudieran estar también contribuyendo a esa depresión. Y la exógena es meramente con eventos y situaciones que pudiera ser con que pudiera ser con psicoterapia y que con eso pudiera salir el paciente. ¿Ok? Ya hablamos y ya especificamos que si el paciente es una depresión grave, que ni siquiera quiere salir de casa, que está totalmente encerrado en su casa, en su cuarto y no quiere atender o no quiere recibir ningún tipo de ayuda, entonces el medicamento ahí sí nos va a ser útil y nos va a hacer que el paciente llegue a psicoterapia. ¿Sí? Pero van ambos tratamientos. ¿Ok? Y esta sí, pues estamos hablando en la exógena de la pérdida de cualquier forma, ¿ok? Puede ser la pérdida de trabajo, la pérdida de pareja, la pérdida de un familiar, puede ser inclusive la pérdida de la autoestima, del autoconcepto, la pérdida o el sentido de capacidad de la persona, y así sucesivamente.
Entonces, yo les pongo siempre una actividad para que nos quede muy claro de cómo es que podemos identificar en alguno de los casos cada uno de los síntomas, porque en ocasiones es muy sencillo hablar de información que pudiéramos estar dando y que dice, bueno, está bien, yo ya tengo esta información, pero entonces, ¿cómo es que puedo identificarla en mí? Pues precisamente podemos estar hablando de que pudiera estar algunas situaciones presentándose y que cada vez se hiciera mucho más frecuente. Es decir, por ejemplo, primero dice, en los últimos meses, José tiende a sentirse con ánimo bajo y aunque durante el día suele tener momentos de placer, estos son muy leves. Es decir, una persona que de repente se siente triste la mayor parte del día, ¿sí? Pero que aún así tiene eventos que le pueden ser satisfactorios. Por ejemplo, si llega la quincena, ¿sí? Y le pagan a esta persona, a lo mejor eso le va a hacer sentir mejor, pero se va a seguir sintiendo triste. ¿Por qué? Porque el día de mañana, aunque le paguen cierta cantidad de dinero, va a seguir sin la presencia de su pareja, sin la presencia a lo mejor de su hijo, sin a lo mejor la presencia de una amistad con la que tuvo algún roce, aunque tenga la economía. ¿Ok? Entonces, la forma de lidiar de estas personas se tornan un poco desadaptativas. Entonces van y se gastan este dinero para poder tener más actividades o más eventos que sean placenteros, aunque no sea el que en realidad le está generando la tristeza. Por eso esa persona, aún con estos estímulos, va a seguir teniendo tristeza. ¿Va? La otra sería, hace tiempo que Lila ya no siente el mismo interés por las cosas. Personas que de repente, por un detonador, por una situación que esté presentando, por ejemplo, un accidente automovilístico, ¿sí? Y que le haya causado algún tipo de lesión, aunque siga realizando la misma actividad que antes le generaba placer, a lo mejor ahora ya no le va a generar placer. ¿Por qué? Porque está más concentrada, ¿sí? En la exposición o está más concentrada en el evento catastrófico que tuvo y en las pérdidas que tuvo en ese momento, a lo mejor de que ya no pueda caminar, a lo mejor que ya no pueda ver muy bien, a lo mejor que no pueda tener la psicomotricidad que ella desearía, entonces eso le va a estar generando más displacer que algunas actividades que le pudieran estar poniendo inclusive en la rehabilitación. ¿Ok? Entonces la persona se va a sentir con pérdida de interés hacia esas actividades que antes sí le ocasionaban placer. Tenemos la siguiente, que es, en los últimos meses Alejandra ha subido de peso. Su apetito ha aumentado notablemente. Hay personas, no sé si ustedes han percibido, personas que cuando tienen alguna pérdida, ¿sí? Tienen atracones, es decir, aumentan las cantidades de su alimentación y empiezan a comer de manera repentina. Entonces, lo podemos ver con aquellas personas que comen en grandes cantidades, pues los botes de nieve, las comidas que no son nutricionales y que inclusive las cantidades que pudieran sí serlo, lo comer, las aumentan, ¿no? Entonces, ahí vamos a estar teniendo también una problemática que si no se llega a atender, pues evidentemente se puede desarrollar un trastorno de alimentación. Tenemos la contraparte, la de Alan, que ha perdido peso últimamente y casi nunca tiene apetito. Aquellas personas que pueden estar omitiendo alguna comida del día, por ejemplo el desayuno, la comida o la cena, o personas que inclusive pueden reducir nada más cantidades. Aquellas personas que si antes se comían, no sé, tantas porciones, ahora lo están disminuyendo de manera notable. Entonces, o personas que pueden estar comiendo de todo un poco, pero en muy bajas cantidades. Eso también, si no se atiende, puede estarse desarrollando un trastorno alimenticio. Pasamos a la siguiente. Dice, Carlos lleva semanas sin dormir bien. Se duerme tarde y se levanta muy temprano. A veces no duerme. ¿Sí? Ese es puede caer en un trastorno del sueño, que mencionábamos al principio de la plática o del taller, y esto se puede traducir en insomnio. ¿Ok? Personas que no pueden conciliar el sueño, inclusive al inicio de la noche, que no puedan dormirse, que se estén levantando
levantando durante la noche o que al final se están despertando muy temprano. Y tenemos la contraparte de Carlota, ¿sí? Que lleva meses con mucha somnolencia y pasa mucho tiempo dormida. Es decir, la hipersomnia, ¿ok? Aquella persona que puede llegar a dormir hasta 12 horas, se puede levantar y puede seguir teniendo esa sensación de sueño o de somnolencia. Tenemos también a Mario, lleva varias semanas que se ve más lento y a veces tiembla. En algunas pláticas me han dicho, bueno, los temblores pueden estarse asociando también a la ansiedad y pueden estarse asociando a otro tipo de trastornos. Sí, claro que sí, inclusive con los terrores nocturnos que pudieran estar haciéndose presentes, pero aquí estamos mencionando otra sintomatología. Estamos hablando de cuando la persona de repente se agita por la desesperación de no poder salir adelante y también de tener un retraso psicomotor. Como toda la atención selectiva está dedicada a la problemática que no se ha solucionado o al evento, a la situación que lo estamos percibiendo de manera catastrófica, pues hay un retraso también psicomotor. En todas las actividades que estén realizando, inclusive cuando hacen de comer, cuando tienen que alcanzar algún objeto, cuando tienen que desempeñar algún esfuerzo, pues se ve muy mermado por la concentración de su atención en la problemática, ¿ok? La siguiente nos dice, hace semanas que Alexa se siente muy cansada durante su vida diaria. Ahí estamos hablando del mismo cansancio, del mismo agotamiento, de la fatiga por la falta de energía que siente. Entonces, las personas que durante el día pueden estarse sintiendo de esta forma, no se vea como que, es que no ha comido lo suficiente y es que no se ha alimentado bien, que sí podría ser un complemento, ¿no? Que la falta de apetito y de alimentación esté contribuyendo, pero también es un síntoma que va muy de la mano de la depresión, ¿no? La siguiente, dice, hace tiempo que Pablo siente que todo lo malo que sucede siempre tiene que ver con él. Estamos hablando que hay personas que se perciben como el culpable de todo lo que está sucediendo a su alrededor o a su entorno. Entonces, estas personas se llegan a estar culpabilizando y se llegan a estar atribuyendo todos esos errores a sí mismos, impactando indudablemente en su autoestima, en su autoconcepto. Estamos hablando de personas que no se creen dignas de ser amadas, estamos personas a lo mejor que tienen la creencia de que son vulnerables o tienen la creencia de que no son capaces de hacer la mayor vez cosas la mayor parte del tiempo. Entonces, por eso generan sentimientos de culpabilidad. ¿Ok? Tenemos también a Antonio, que ha tenido pensamientos recurrentes relacionados con la muerte. La ideación suicida es una de las etapas del ciclo de la depresión. Personas que cuando no han implementado alguna alternativa de solución, o las personas que sí han implementado alguna alternativa, pero que no ha sucedido lo que ellos esperaban o que no les ha funcionado, pues evidentemente a veces pues recurren a la ideación suicida. Y la ideación suicida va tomando tal fuerza, donde la persona ya lo ve como la única forma de poder solucionar su problema o de dejar de sentir ese malestar que conforme va pasando el tiempo cada vez es más insoportable. Entonces pasan a la ideación suicida cuando ya tienen cómo lo van a hacer, dónde lo van a hacer y cuándo lo van a hacer. Entonces pasan al gesto suicida y al intento suicida hasta poder lograr el suicidio consumado. ¿Ok? Entonces, por eso no descarten que cuando la persona esté hablando o esté expresando de manera abierta que se va a quitar la vida, aunque sea de manera de juego, no debemos de minimizarlo. Tenemos que tomarlo muy en cuenta para poder ayudarle en ese momento. Si no, va a pasar a una etapa donde a lo mejor ya no tengamos nada que hacer. La siguiente es, en los últimos meses, Ángela se siente molesta con facilidad por las cosas. ¿Ok? Las personas con depresión llegan a disminuir mucho su tolerancia y en esa disminución de su grado de tolerancia, pues es evidente que cuando nosotros como personas, como amistades, como integrantes de la familia queremos ayudarles, ¿sí? En ocasiones nos van a responder de una forma que no esperamos,
¿sí? O nos van a querer alejar. Vamos a sufrir de ese rechazo de la persona que está triste o que está deprimida. Aquí el sentido no es tampoco sentarnos a poder evaluar que por qué no nos rechazó y que nos alejemos de esa persona, sino por el contrario, tenemos que dar entendimiento y comprensión, ¿sí? Y estar ahí, no alejarnos, porque a lo mejor somos la única persona en que se puede apoyar y en ese momento ya no lo sabe. El día de mañana lo va a poder entender, ¿sí? Sin embargo, si yo me comporto como una persona que va por primero mi orgullo de poder poner y decir, ¿sabes qué? No, pues oye, todavía que te estoy queriendo ayudar y me contestas de esa forma, no, pues ayúdate tú solo, entonces no la vamos a ayudar. Y en algún momento, cuando estemos en una situación de ese nivel, nosotros mismos vamos a entender de por qué se comportaba de esa manera. Entonces, no se alejen, ¿sí? Insistan con la persona. A lo mejor en algún momento dado o en alguna circunstancia que ustedes están insistiendo, les va a decir que sí, les va a aceptar la ayuda. Entonces, en ese momento va a ser el ideal para poder buscar y pueda salir de ese trastorno. Recuerden, es una enfermedad que se tiene que atender y es una enfermedad como cualquier otra, ¿sí? No hay ni que cuestionar a la persona, ni hay que etiquetarla, ni tampoco podemos juzgarla. Tenemos que ayudar a esa persona, ¿ah? Y por último, otro síntoma, dice, Manuel lleva tiempo con dificultades en la escuela porque no puede enfocarse y mantener su atención. Eso indudablemente es falta de concentración, otro de los primeros síntomas que aparecen y que aparecen con mucha fuerza. Entonces, les mando ahí el mensaje a las personas, por ejemplo, al estudiante que de repente no se puede concentrar en las clases, que de repente no entiende bien la información o la procesa de una manera adecuada y que en ocasiones pasadas sí lo ha hecho o que lleva buenas calificaciones y de repente está bajando de calificaciones, puede ser también una de las consecuencias que está teniendo bajo este tipo de síntomas. Igual al docente, ¿sí? Al administrativo, a las autoridades que están pasando por este tipo de síntomas, también no se lo atribuyan a otro tipo de cosas, no minimicen, ¿sí? No sientan vergüenza en buscar la ayuda a tiempo. Eso nos va a hacer a que puedan implementar acciones, ¿sí? En tiempo y forma y que no lleguen hasta la pérdida. Eso es lo que siempre voy a sugerir, lo que voy a recomendar, que se atienda de manera oportuna. ¿Cuáles son los tipos de depresión que tenemos? Pues tenemos el depresión mayor, el depresión mayor persistente, tenemos el trastorno disfórico premenstrual, el trastorno depresivo inducido por sustancias. En cualquiera de sus formas vamos a tener que implementar estrategias, técnicas y desarrollo de habilidades para poder enfrentarnos. ¿Cómo es que son sus síntomas? Ya los mencionábamos ahorita, pero le vamos a agregar otros criterios de inclusión para poder diagnosticar a la persona. Aquí tenemos que, por ejemplo, la depresión mayor tiene que tener al menos 2 semanas padeciendo este tipo de síntomas y debe de estar aumentando el malestar, es decir, debe tener causa malestar significativo, que me sienta cada vez más triste, que me sienta cada vez más cansado, cada vez estoy perdiendo más peso, la dificultad para concentrarme es mucho mayor, que ya esté apareciendo la ideación suicida, o que simple y sencillamente no pueda dormir y ya lleve 15 días durmiendo con esta, o presentando este insomnio y así sucesivamente, ¿no? Y que no sea debido a medicamentos. Hay personas que están en tratamientos por otras patologías, por ejemplo, con enfermedades crónicas degenerativas, que puede ser la fibromialgia, puede ser inclusive algún tipo de cáncer, que puede ser también a aquellas personas que están acudiendo a diálisis o hemodiálisis. Entonces, estas personas están llevando un tratamiento medicamentoso y que a lo mejor por consecuencia de esa ingesta de tratamiento, de medicamentos, pues estén teniendo algún tipo de síntomas de esto. Por eso yo les hablaba que el medicamento puede ser, que puede estar presentando a la persona un conjunto de síntomas para poder estar diagnosticando depresión mayor.
Tenemos también la depresión persistente, mayor persistente, que esta la diferencia que va a hacer con la otra, va a ser nada más que esta se puede diagnosticar cuando ya la persona tenga estos síntomas por al menos 2 años, ¿ok? Entonces, los síntomas son similares, pero la diferencia es la temporalidad. Ok, entonces, yo les presentaba algunos de los casos para poder diagnosticar, pero yo creo que básicamente tenemos que ver si hay algún familiar, alguna amistad, alguna compañera que esté presentando alguno de estos síntomas, pues que nos podamos acercar y poder preguntar y ahondar en el tema. Recuerden, hay autores que mencionan y que hemos escuchado mucho la frase del que pregunta no se equivoca. Tenemos que preguntar. Si no preguntamos, no vamos a adquirir información. Si no tenemos esa información, no vamos a saber cómo poder orientarles y cómo poder apoyarles. Entonces es importante que se adquiera esa información por medio de preguntas, sobre todo preguntas abiertas, no preguntas cerradas. Si yo pregunto, ¿te sientes bien? Muy probablemente me van a contestar que sí, aunque no sea ese el caso. Entonces debemos de preguntar mejor cómo te sientes el día de hoy. ¿Sí? No, debemos de preguntar, ¿te sientes decaído? ¿Te sientes, o sea, debemos de indagar con la persona y debemos de ver que en cualquiera de formas, por ejemplo, a veces ni siquiera sabemos si la persona está consumiendo o no está consumiendo sustancias. ¿Por qué? Porque esas personas se llegan a aislar. Quieren evitar que se den cuenta que están consumiendo. ¿Por qué? Porque les da vergüenza. Aunque el consumo es otro tipo de enfermedad que está padeciendo la persona. Entonces, hay muchas veces que me preguntan, oye, Carlos, pero ¿por qué la persona que está consumiendo está cayendo en depresión? Se supone que la droga le está generando placer. Y le digo, sí, la persona le puede estar generando placer cuando la está consumiendo la sustancia, pero cuando la deja de consumir, ¿qué es lo que sucede? Se empieza a dar cuenta, entra en contacto con su realidad, se empieza a dar cuenta que está perdiendo personas, que ya perdió el trabajo, que ya perdió a su esposa, que perdió a sus hijos. Entonces, eso es lo que se va dando cuenta. Y que ya tiene alrededor de 3 años, ¿sí? Tratando de dejar de consumir y no puede. Entonces se frustra, se llega a desesperar y eso es lo que lo lleva completamente a la depresión. Entonces, necesitamos ver si en verdad, qué lo está poniendo triste, si cómo está comiendo. Ahorita ustedes, a la población estudiantil, pues a lo mejor ya no tienen tanto contacto porque no están acudiendo a las aulas. Pero sé que la mayoría de ustedes se está manteniendo por medio de vía Zoom, por medio de Meet y de otro tipo de aplicaciones o videollamadas de WhatsApp. Tiene otros recursos que está aplicando. Si de repente tenemos grupos de WhatsApp, hay que ver la persona que está comentando o la que no está comentando. ¿Por qué no está haciendo si era muy activa en el grupo? Personas que inclusive se llegan a salir de los grupos. Ver por qué se están saliendo. Entonces, y no etiquetarles de que no sea simple y que ya te enojaste por esto. No hay que generar juicios, hay que preguntar por qué sucedió esa situación. Hay personas que en verdad ya no quieren tener contacto con ningún tipo de medio. Entonces hay que avisar a los familiares para que puedan ver qué situación están pasando ese tipo de personas, porque algunos inclusive te están las llamadas ni los mensajes. Entonces hay que acudir a los familiares, a las personas que nosotros tratamos, que están ahí en casa dando el acompañamiento, preguntarles qué es lo que está sucediendo con su hijo, con su hija. ¿Por qué de repente se está originando la depresión? ¿Qué es lo que nos lleva a de repente estar presentando estos síntomas? Yo les paso nada más esta esquematización como para que nos guiemos, ¿sí? Pero evidentemente tiene que ver mucho con distorsiones cognitivas, ¿no? Cómo estamos interpretando y cómo estamos pensando, cómo estamos de alguna forma recibiendo esa información del exterior, ¿sí?
de cualquier situación que estamos viviendo, cómo la estamos recibiendo y en ese momento cómo la estamos tramitando, ¿ok? Porque hay una elaboración que cuando yo estoy en alguna situación, yo estoy haciendo esa elaboración, ¿sí? Y se generan ideas o muchos pensamientos a veces al mismo tiempo que pueden estar conviviendo unos con otros, ¿no? Entonces, nosotros los terapeutas cognitivos conductuales le hablamos que es un flujo de pensamientos, ¿no? Que se están dando ahí. Entonces, en esas distorsiones cognitivas, pues tenemos que ver cuáles estoy teniendo yo, cuál está presentando la persona y por qué se están dando, ¿ok? Entonces, yo quisiera, no sé, que ustedes también lo tomaran en cuenta, que pudieran ver cuáles son algunas que ustedes pudieran tener. Yo les puedo mencionar algunas de las más, de las que se presentan más cotidianamente y cuáles ustedes pueden estar padeciendo, ¿no? Y si no, pueden acudir a cualquier autor de terapia cognitiva y ellas se le pueden estar mencionando. Pero podemos tener las de generalización o sobregeneralización, aquellas personas que en sus expresiones y obviamente en sus pensamientos generalizan todo. Una muy cotidiana que puedan tener ustedes en mente es: todos los hombres son infieles, ¿no? Es una sobregeneralización. ¿Por qué? Y una distorsión. Porque si vamos a esa de todos los hombres son infieles, yo simple y sencillamente puedo llegar a cuestionar que si la persona conoce a todos los hombres del mundo, y obviamente la persona va a contestar que no los conoce, aunque los conociera, que si se podría atrever a asegurar que si son infieles todos, y obviamente poco. Entonces, esa es una distorsión cognitiva que se puede caer en sobregeneralización, ¿no? Podemos tener otra también que es maximización o minimización, ¿sí? Entonces, ahí maximizamos los errores, ¿ok? O los éxitos, por ejemplo, si saco un 10 en tal materia, yo puedo llegar a decir que, ay, es que era la materia más fácil que había, ¿no? Era en toda la carrera, reprobar porque no soy capaz. Entonces, el de razonamiento emocional son negras, ¿sí? Falsas o verdaderas, el todo nada, y que no hay, o el blanco y negro, ¿no? Y que un punto intermedio, es decir, que no hay matices de grises. Y aquí yo sí podría estar mencionando que las personas pudiéramos estar diciendo que no simple y sencillamente hay respuestas correctas, o simplemente son respuestas. ¿Ok? Entonces, eso, distorsiones cognitivas, me va a llevar a tener a veces una emoción a lo mejor no satisfactoria, placentera, como enojo, cólera, desesperación, frustración y demás, y la conducta también va a ser disfuncional. Entonces, lo primero de cambiar mi emoción y mi conducta es el pensamiento. Y no es cambiar un pensamiento negativo por un pensamiento positivo. Tenemos que trabajar con el pensamiento para que el pensamiento sea pegado a la realidad. Eso es lo que debemos de trabajar. Y que si yo, por ejemplo, reprobé una materia, voy a decir, no, pues es que si la reprobé es porque pues voy a pensar que sí soy capaz de todo. No, a lo mejor oculta alguna cosa de la materia, ¿sí? Y a lo mejor soy más bueno para las materias que son más de razonamiento o de inteligencia matemática, o no sé, pero no voy a tampoco caer en la distorsión cognitiva de generalización. No puse atención en esa ocasión, pero que soy muy bueno en todo lo que hago. No,
tenemos cuáles son mis habilidades y si entonces poner mi atención ahí y poder solucionarlo. ¿Ok? Entonces no vamos a generar tampoco pensamientos mágicos o pensamientos totalmente positivos donde pues obviamente no sea tampoco pegado a la realidad, prestarle atención. ¿Ok? La visión negativa o catastrófica, pues ahí también nos va a afectar en lo que pensamos hacia sí mismos, ¿sí? Lo que nos da, si soy una persona que a lo mejor no va a ser digna de ser amada, ¿sí? Y hacia el mundo, que relativamente esto va a tener un futuro catastrófico, que nunca se va a solucionar, ¿sí? Y que es a lo mejor algunos hasta lo ven como un castigo divino y demás. Entonces, ahí vamos a ver conclusiones de este tipo de pensamientos, como considerar que los síntomas son consecuencia de patrones de pensamientos negativos, es decir, uno tras otro, y aunque eso no sea su realidad, lo va a estar sintiendo como si sea la realidad. Aquí abajo les puse un ejemplo que si una persona piensa erróneamente que va a ser rechazada, reaccionará con el mismo efecto negativo, o sea, de tristeza y de estar enfadada, que cuando el rechazo es real. ¿Sí? Por eso vemos que se les dice que la mente es tan fuerte y tan poderosa. ¿Por qué? Porque yo me puedo llegar a figurar mi realidad, aunque eso no esté pasando. ¿Sí? Entonces yo puedo llegar a pensar que mi pareja me está haciendo infiel y como en mi pensamiento tan contundente de que eso está sucediendo, mi sensación, ¿sí? Mi conducta va a ir como respuesta al mismo sentido, como si en verdad estuviera pasando. Por eso lo primero que debemos emplear cuando esté sucediendo esto, me debo de cuestionar mis pensamientos. ¿Ok? Aquí les paso el círculo vicioso de la depresión, que yo les decía, todo inicia con la pérdida. Podemos perder la confianza, podemos perder al familiar, que murió o porque se fue a vivir a otro lado, podemos perder, no sé, la oportunidad de estudiar, podemos perder diferentes cosas, pero lo importante va a estar en que la intensidad de la pérdida, ¿sí? Es a cómo yo lo quiero. Si yo, por ejemplo, pierdo un objeto, a lo mejor para una persona, pero pues yo le doy mucho valor a ese objeto, ¿por qué? Porque me lo regaló mi papá, mi mamá, que ya fallecieron. Entonces, es el significado que le vamos a atribuir a esa pérdida, ¿vale? Para una persona a lo mejor no es tan significativo perder a la pareja, porque va a llegar a pensar que al contrario, que como tenía mucho que esperar de un obstáculo, se va a liberar a lo mejor de toda esa violencia, pero para la otra persona no. ¿Por qué? Porque ella va a evaluar que ya lleva 10 años con esa persona y que van a ser 10 años tirados a la basura. Entonces, no va a querer perderla. Por eso es que hablamos de significados, ¿sí? Sobre la pérdida. Pasamos a esto, a la autoestima y la autocrítica. Es decir, que la persona, conforme va perdiendo las cosas o como va evaluando esa pérdida, se va a estar atacando a sí misma. ¿Sí? Personas que inclusive si pierden la pareja van a decir, no, pues es que no puedo retener a alguien a mi lado, siempre se dan cuenta de la persona tan negativa que soy, nadie me va a querer, me voy a quedar solo y así sucesivamente, ¿no? Entonces empieza a hacer la autocrítica y la evaluación negativa de sí mismo. Después de eso viene el pesimismo. Como ya nos percibimos de manera negativa, entonces ya aplicamos la de nada me va a salir bien, ¿sí? ¿Para qué lo hago si de todos modos no me va a funcionar? O sea, ¿para qué voy a entregar solicitud de empleo si de todos modos me van a rechazar porque se van a dar cuenta que no soy capaz de hacer nada bien?
¿Para qué voy y conquisto a una persona si de todo modo me va a abandonar como lo hicieron las pasadas? ¿Okay? ¿Para qué, no sé, me comprometo a realizar un trabajo en equipo si de todos modos soy la persona que menos va a trabajar en él? Entonces, ese pesimismo va a estar cada vez presente en las personas. Va a generar mucho mayor tristeza y va a generar apatía. ¿Por qué? Porque no va a querer hacer las cosas. Y al que no querer hacer las cosas, va a evitar todo. Inclusive aunque lleguen amistades y les digan, ¿sabes qué? Te tengo una oportunidad de trabajo, ¿sí? Un primo está solicitando esto, no es un trabajo difícil y pues le platiqué de ti, te quiere contratar. La persona va a poner cualquier justificación para no ir a la entrevista y no ser contratada. ¿Okay? A menos que ya de plano la persona lo acompañe, le insiste y demás, y que se realice la entrevista. Y aún así va a entrar con miedo a que la corra. Entonces, pero casi siempre va a elegir la evitación. De ahí tenemos los cambios motivacionales. De repente, como va a sentir que lo están apoyando, va a poder tener a lo mejor en algunos momentos tranquilidad, pero de ahí se va a pasar a frustraciones, de ahí se va a pasar a desesperación. ¿Por qué? Porque no ha cambiado su realizado o su contexto, y así sucesivamente. Entonces va a haber cambios motivacionales o giros muy rotundos. Va a haber cambios en el entorno. Hay personas que se van a estar alejando ya de ella misma. Hay personas que inclusive ya no van a querer hablar con este tipo de personas y esos cambios los debemos de estar considerando también. ¿Por qué? Porque entonces son señales, son evidencias de que necesitamos ayuda. Y por último, tenemos la ideación suicida. Cuando no se trabaja la ideación suicida, se construye a tal grado que vamos a pasar al intento y al suicidio consumado. Entonces, estamos hablando que la idea suicida es la última en la etapa de la depresión, cuando a veces es la última oportunidad de ayudar a la persona. ¿Vale? ¿Cómo podemos ayudar a estas personas? ¿O cómo se pueden implementar algunas estrategias tan sencillas que pudieran estar ayudándole a salir adelante, por lo menos a estar ayudando y equilibrando estos síntomas? Primero, la activación conductual, ¿no? La activación conductual es una técnica que yo suelo utilizar mucho, la verdad. Es una de las que más funciona y así lo dice Aaron Beck en su libro, ¿no?, de depresión, que lo pueden encontrar en internet inclusive. ¿Por qué? Porque activar de manera conductual a la persona o al paciente va a ir en dos funciones. Una, que va a recordar, porque tenemos, acuérdense, memoria cognitiva, sí, va a recordar de cuando realizaba la actividad y le era totalmente placentera. Y dos, va a estar generando la secreción de un neurotransmisor denominado dopamina, que es el encargado de generar el placer. Entonces, al hacer cualquier actividad física, al emprender cualquier actividad que le genere algún tipo de recompensa, pues obviamente esta gratificación va a querer seguirse produciendo. Entonces, no nada más va a generarse el placer de la dopamina, sino también la sensación de logro, de que pudieron realizarlo, ¿no?, en ese momento. Entonces, si antes estaban emprendiendo diferentes intentos para realizar la actividad y no lo lograban, imagínense ahora que sí se va a lograr. Y se le ponen, obviamente, actividades muy, muy sencillas al principio, porque queremos más el objetivo de que lo hagan, ¿sí?, la satisfacción del logro, que en verdad la satisfacción de que, no sé, se pasen media hora corriendo en el malecón o que hagan toda una rutina de ejercicio. No, yo quiero más la sensación del logro que la rutina que va a tener de la actividad. ¿Ok? Eso es lo que voy a priorizar. Después nos pasamos a la evaluación de pensamientos negativos. Tengo que cuestionarme lo que yo estoy pensando. Ver o poder entender por qué estoy pensando lo que estoy pensando y en realidad si tengo las evidencias a favor o en contra de lo que yo estoy pensando. Es decir, si yo estoy pensando que me van a correr el trabajo, ¿qué evidencia
me está diciendo que efectivamente va a suceder así. Entonces busco evidencia a favor de mi pensamiento o en contra de mi pensamiento. Que regularmente, si es un pensamiento disfuncional, pues me va a llevar a la evidencia totalmente en contra de ese pensamiento. Si de plano es un pensamiento totalmente funcional, pues a lo mejor ahí voy a tener diferentes llamadas de atención, voy a tener diferentes oficios donde me están estando diciendo que tengo que reconsiderar mi conducta, mi comportamiento, voy a tener la productividad, voy a tener inclusive otras áreas donde también esté afectándome, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, debo de tener ahí recolectada la evidencia a favor de ese pensamiento que tengo en ese momento o en contra. Tenemos las redes de apoyo. Las redes de apoyo, yo creo que es una de las, de lo que podemos considerar en todos los tipos de trastorno. Son aquellas personas que en algún momento me llegaron a apoyar, o aquellas personas que les tengo confianza, o aquellas personas que tienen acercamiento conmigo, que tienen algún tipo de relación conmigo. Ese tipo de personas que pueden ser familiares, personas cercanas, vecinos, compañeras o compañeros de trabajo, de estudiantiles, de cualquier tipo. En ocasiones, en verdad, y lo he visto, en ocasiones hasta la persona que menos pensamos es la persona que nos termina apoyando. O sea, a ese nivel. Por eso es que no hay que escatimar y no hay que descartar a ninguna de estas personas. ¿Ok? Y al final del día, pues también puedes solicitar apoyo de un experto o un especialista, ¿sí? Es decir, a la psicoterapia. Hay personas, en verdad, que, no sé, que descartan esta posibilidad, que les cuesta mucho trabajo acudir, que piensan que ninguna instancia o ninguna persona les puede ayudar, que nadie les va a comprender, los va a entender. Y yo les mando un mensaje muy directo. No descartemos algo hasta no haberlo intentado. Si yo acudí una vez a una persona y no me supo ayudar, esto no quiere decir que si acudo a alguien más, no lo pueda hacer o nos pase lo mismo. Inclusive, si en alguna ocasión acudimos a una persona, una psicóloga o psicólogo, y en ese momento no tuvimos lo que esperábamos, no quiere decir que eso se tenga que volver a repetir. Porque si no, estamos teniendo un pensamiento de que estamos condenados a que nadie nos va a poder ayudar. Y eso no va a ser así. ¿Sí? Entonces, nunca quiten el hecho de poder estar pensando que alguien está allá afuera para poder ayudarnos. No quitemos el pensamiento, la creencia de que esto que nos está sucediendo no es para siempre. ¿Sí? No porque nos haya sucedido ya durante 5 meses o un año, no quiere decir que vaya a ser así durante los próximos 40. Depende de ti, ¿sí? Y de la ayuda que busques, de cuánto va a durar. Entonces, y la primera solución, la primera persona que va a buscar la solución, eres tú. No te obstaculices, no te metas el pie, ¿sí? No te sabotees tú misma, ¿sí? Hazlo, emprende esa decisión el día de hoy, que puede ser un momento muy oportuno, ¿sí? Esta pandemia y estos 8 meses que hemos vivido de vivir recluidos pueden ser a lo mejor un parteaguas para poder decidir y buscar la ayuda que necesitamos desde antes. Y si el malestar empezó con esta pandemia, pues entonces vamos dándole solución a esto que estamos viviendo. ¿De acuerdo? Pues por mi parte sería todo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. En verdad agradezco este tipo de foros, agradezco este tipo de oportunidades
y sobre todo agradezco a la Universidad Autónoma de Baja California Sur. ¿Por qué? Porque se ha empeñado todos estos años de llevar lo mejor, no nada más para su población estudiantil, sino también para sus docentes, para sus administrativos, para todo el personal que trabaja en ella y que puedan tener la oportunidad y el acceso, ¿sí?, a este tipo de apoyos o de ayudas. Entonces, pues agradezco, en verdad, este tiempo de escucha y no sé si exista alguna duda. Carlos, muchas gracias por la plática. Solamente están agradeciendo en el Face la información que les has dado y están felicitando. Ahí aparecen los teléfonos en los cuales se pueden comunicar contigo y no sé, doctor, nosotros a través de qué forma podremos pasarles los contactos para de los psicólogos o los correos. Y ya saben que cuentan con un programa de atención psicoeducativa permanente y en la página de la dirección y en el correo de docencia@uaps, ahí podemos dar el informe directo, tal y como se está viendo en la pantalla, ¿no? Entonces, agradecerle de nuevo a Carlos, ¿no? Realmente estuve muy atento y muy buena la charla. Y creo que a todos nos sirve muchísimo. No, al contrario, yo la verdad les agradezco la invitación y sabemos que a veces nos gustaría más que fuera esto presencial para que entre el dinamismo, la participación, que pudiéramos comprobar que evidentemente se ha cumplido el objetivo de esta plática y agradecer a las personas que estuvieron a tanto ahí por medio de Facebook y en las diferentes instancias su agradecimiento porque no es sencillo estar atentos este tiempo y tampoco poder dar entendimiento. Yo quiero o espero que haya quedado muy clara la plática, por eso no hay dudas, ¿no? Porque así se cumple el objetivo y que de aquí podamos ayudar y pueda servir para ayudar a otras personas. Excelente, así será sin duda. Muchas gracias al psicólogo Carlos Romero. Carlos, yo quisiera nada más, tomando la palabra con el permiso de todos, que les hicieras énfasis, que hiciéramos conciencia y retomáramos a todos esa falsa idea que tenemos de decir, voy con el psicólogo y estoy mal, me van a criticar, me da vergüenza, ¿qué van a pensar? Que se vaya quitando ese pensamiento, ¿no? De decir, yo creo, te lo comentaba ya en una plática, ¿no? Que me ha tocado escuchar eso y como que le tienen miedo o le tienen esa vergüenza a ir, y la verdad yo considero que es una parte fundamental. Le comentaba a Carlos, como exámenes de rutina que nos solemos hacer para ver si estamos bien de salud, de igual manera es importante la cuestión emocional, ¿no? En las personas y en el estudiantado, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, Yajaira, el ir al terapeuta es una oportunidad de cambio. No necesariamente tenemos que llegar con un malestar tan intenso, no necesariamente tenemos que llegar con una pérdida, no necesariamente, o sea, cualquier situación se puede enfrentar con la terapia. Hasta nosotros mismos como especialistas debemos acudir a terapia para poder estar en esa atención constante de cualquier cosa que nos pudiera estar afectando. Algunas personas estamos distorsionando las situaciones, estamos pensando de manera diferente y el terapeuta es una persona que precisamente está preparada para poder ver y que llegue a conclusiones el paciente de cómo es que las cosas pueden llegar a ser diferentes. Entonces, yo le llamo que es una oportunidad de cambio. Si seguimos comportándonos o seguimos actuando de la misma forma y no nos ha funcionado, ¿por qué no la cambiamos? O sea, para que sea entonces las ventas a lo que hemos venido haciendo. Entonces, es una oportunidad que nos debemos dar
todas las personas. Y hoy en día, precisamente con esta pandemia, nos han hecho entender que la salud mental es totalmente prioritaria, ¿sí? Ahora y el día de mañana. Carlos, nos ha llegado una pregunta, dice un estudiante, ¿de qué manera se puede combatir la falta de motivación? Usualmente existe una pérdida de interés en la relación de actividades diarias que terminan afectando situaciones escolares, laborales, de la falta de motivación retrae al individuo de actividades que antes disfrutaba o necesitaba. ¿Cuáles serían entonces las formas de recuperar estas motivaciones perdidas? Ok, bueno, lo hemos visto, yo creo que a lo largo de estos otros 8 meses, la adaptación de que si nosotros teníamos o desempeñamos alguna actividad, por ejemplo, el ejercicio, que se pudiera hacer un ejercicio desde casa o desde mi colonia, ¿no? No contar con la necesidad de irme hasta el malecón, a un gimnasio y demás, que creo que ahorita están abiertos, ¿no? O sea, por lo menos los gimnasios creo que siguen abiertos. O sea, tenemos que suplir esas actividades por otras que sean placenteras. Si antes lo compartía con una persona, con una amistad, o sea, lo podemos seguir compartiendo en videollamada, podemos seguir enlazados a grupos, podemos seguir contactando a familiares. O sea, las actividades se pueden seguir llevando a cabo desde dentro de casa o fuera de casa. Ahorita tengo entendido que el Estado todavía no ha hecho cierre total ni de lugares, ni de abiertos, ni de restaurantes, ni demás, sino que simplemente respetando las medidas sanitarias. Entonces, todavía podemos acudir a alguno de estos lugares para poder tener esa recreación que en ocasiones nos hace falta, ¿no? A veces hay autores que lo mencionan muy tajantemente. El obstáculo somos a veces nosotros mismos. Debemos de dejar ese obstáculo y de motivarnos, aunque en el principio no queramos. Hay muchas personas que los invitan a algunas actividades físicas y decimos, ay, no, porque tengo tarea que hacer, o tengo trabajo que hacer, o porque, no, es que se me vayan a contagiar. No es, o sea, tenemos que tomar en cuenta cuáles entonces sí. O sea, si esos son los no, ¿cuáles sí tengo, no? ¿Cuáles son mis motivos por cuál sí lo puedo hacer? No, o decir por cuáles sí lo tengo que hacer, que ya no sea nada más por un gusto, que sea también por salud. Porque, por ejemplo, con mis pacientes con depresión mayor, la mayoría me dice que no tiene ganas de hacer la actividad. Pero entonces le cuestiono, bueno, y si no quiero hacerla, ¿cuáles serían los motivos reales para hacerla? Entonces, es ahí donde entra la diferencia, ¿no? Muchas gracias, Carlos. No sé si alguien más tenga alguna otra duda o algo más que quieran comentar. Bueno, pues entonces agradezco a los participantes en este taller. Yajaira María es personal de la Dirección de Docencia. Ella nos está acompañando a todos los talleres que está teniendo el psicólogo Carlos. Muchas gracias, Yajaira. Y pues seguimos en comunicación, chicos, chicas de la universidad, estudiantes, no se olviden que la universidad les ofrece un psicólogo, una atención psicoeducativa de manera gratuita. Únicamente hay que enviar un correo a psicoedu@uaps.mx y ahí hacer una cita directamente con el psicólogo. Entonces, acérquense cuando ustedes crean que hay algún motivo que les está impidiendo continuar con la carrera. Entonces, es importante. Nosotros estamos dispuestos a colaborar, ¿no? Como dirección de docencia les damos acompañamiento durante toda la carrera en la universidad y es nuestra obligación quitarle los obstáculos que pudieran encontrarse para lograr que ustedes logren terminar su programa educativo bien. Entonces, en lo que esté en nuestro alcance, nosotros estamos dispuestos a apoyarlos. Muchachos, por favor, si es necesario, acérquense. No sé si el doctor Coronado, el doctor Ojeda quieran compartir algo más. Pues simplemente agradecer nuevamente, Carlos, muchísimas gracias, muy interesante la plática, me salí de foco, pero la estuve escuchando
decirle a la audiencia que pues son oportunidades que no debemos dejar pasar. Coincido con lo que dice la compañera Yajaira, así como vamos con el dentista, nos vamos a hacer a veces un análisis. En ciertos momentos de nuestra vida vamos a necesitar cuidar nuestra salud mental y no tiene nada malo, al contrario, ir con alguien que nos asiste y nos ayude. Vivimos épocas complejas y hay que irnos adaptando a esta situación que nos provoca un poco más de estrés. Ojalá que haya sido información que les sirva y que puedan transmitir también a otros compañeros o a sus familias. Como lo dice Rosalinda y Manuel, pues es un esfuerzo para toda la comunidad universitaria y más allá. Ojalá que la propia sociedad haya estado atenta y haya encontrado esta charla interesante y se pueda anotar en otros talleres. Sé que van a estar, como lo decíamos al inicio, durante prácticamente todo lo que resta del mes, 2 veces al día, según nos comentaba Rosalinda. Estamos en contacto, acérquense a sus tutores, acérquense a la dirección de docencia, ya tienen contacto directo por correo electrónico para solicitar alguna audiencia, algún apoyo. Y bueno, Carlos ya también amablemente nos compartió sus datos para todos aquellos que quisieran en algún momento entrar en contacto con él y tener algún tipo de acercamiento más preciso. Agradecer a la Secretaría de Salud por todo el apoyo y pues muy buenos días de mi parte. Manuel, no sé si tú quieras cerrar. Igual agradecerle de la misma manera a Carlos por esa apertura, ¿no?, que tiene, que lo hace de corazón, lo hace convencido, porque es alguien que sabe que la juventud está pasando por problemas a veces hasta serios, ¿no?, de salud mental, y él está ahí para apoyar. Y es muy, muy importante no solo agradecerle, sino felicitarle por esa vocación que tiene de manera natural y que se ha convertido pues en un aliado de nosotros definitivamente y ya ha generado buenos resultados en la juventud. Pues con eso me despido. Doctor Miguel Ángel, muchas gracias por estar muy interesado de esta plática. Compañeras también igualmente. Carlos, seguimos muy pendientes de tanta actividad que traemos y pues por mi parte es todo. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Radio WAPS. Gracias por todo. Hola, que estén muy bien. Gusto verles.